Los partidos políticos no son afiliaciones a las que debemos acogernos con total pasión. Los partidos políticos no son grupos a los que tenemos que convertirnos en fan. Porque al momento que te conviertas en fan de un partido político, te estarás haciendo daño a ti mismo, serás tu propia víctima. Porque si te vuelves fan de un partido político, estarás usando la ceguera selectiva, estarás asentando a capa y espada que el partido que has escogido es el perfecto. Y en la vida política no existe nada perfecto. Debe escogerse un partido político con total frialdad y siempre analizando cuáles son los proyectos que este partido presenta, cuáles son los beneficios a gran escala para la nación. Y entonces el partido de todos los que hayan que más se acerque a la ayuda que la nación realmente necesita y al resguardo que la nación necesita, ese es el partido al que debes dar tu voto. Y esto no es una condición que perdurará para siempre. Ese propio partido que en un momento dado fue beneficioso para el país, puede que más adelante cambie su conducta y entonces es cuando es necesario analizar los otros partidos políticos y cambiarnos si es preciso, porque siempre la visión política debe estar basada en el partido que más cuide a la nación y que funcione en pro al beneficio, al adelanto del país. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde la ciudad en que vivo, trato de tener este momento agradable contigo, un momento en que quiero me sientas como si yo fuera tu vecino, como que hemos acabado las tareas del día, hemos acabado de cenar, limpiamos todo en la cocina y entonces nos damos un tiempo, tú y yo, para tener una amable conversación, para practicar la diversidad, que tú veas cómo soy y cómo pienso y que yo me dé cuenta por los mensajes que me dejes cómo eres y cómo piensas tú, y que respetemos nuestras diferencias, tratando siempre de enfocar nuestra conversación, nuestro contacto en hacer crecer el amor fraternal en nuestro planeta Tierra. Pues fíjate, lo lindo que yo encuentro en un gobierno democrático es la estrecha comunicación que existe entre los políticos, la policía y el pueblo. Cuando la comunicación es clara, estrecha y ambas partes se escuchan, entonces se puede llevar adelante todos los esfuerzos de una nación de una manera agradable, de una manera satisfactoria. El problema comienza sin importar el partido político que esté rigiendo, ni el gobierno que sea. El problema comienza para un pueblo cuando el pueblo se expresa, se queja de algo que le molesta, da una idea de las opciones que le parecerían cómodas, y entonces el gobierno y las autoridades del país hacen oídos sordos, y aunque el pueblo dé su punto de vista y su opinión, las autoridades y los políticos sencillamente hacen oídos sordos y continúan llevando a cabo el esquema de lo que ellos querían imponer. Cuando esto sucede es cuando entonces una nación,
va pasando de una política democrática a una política dictatorial. Y con esto hay que tener muchísimo cuidado, porque estas cosas no se hacen nunca así desparpajadamente para que el pueblo lo entienda. Estas cosas se llevan a cabo manipulando la mentalidad y la visión del pueblo. Por esa razón es muy importante apoyar un partido político que creamos que sea el conveniente, pero con frialdad y usando la inteligencia lógica para ver cuáles son los adelantos que realmente ese partido va a traer al país. Y desdichadamente, la auténtica democracia de los Estados Unidos no solo está en peligro, sino que en este momento, en el momento actual real, ha desaparecido, porque estoy notando que el gobierno y la policía no tienen comunicación con el pueblo. Están solo bla, 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 dando discursos, hablando lo que ellos quieren poner en el cerebro del pueblo, pero no están escuchando las quejas, no están escuchando las opiniones de cambio y están de una manera socarrona y hasta malvada, llevando con oídos sordos la idea que ellos tienen en mente sin importarles si esto está afectando a la comunidad, a la población. Eso es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos. Llegamos al punto en que el gobierno y las autoridades están mintiendo. Y cuando hay mentiras, definitivamente no se llega a un final feliz y quien está mintiendo no tiene realmente una posición positiva de ayudar o colaborar con la población en general. La mentira es siempre el escudo para una acción negativa y malvada. Estoy observando últimamente en los Estados Unidos que cuando el pueblo se siente ya extremadamente incómodo por situaciones que van en contra del bienestar del país y se quejan a un punto en que ya no puede ocultarse, entonces es que los periodistas y gente de ya alto nivel comienzan a hacerle preguntas al gobierno, al presidente, a la vicepresidente y a todas las personas que tienen la obligación de orientar, de responder al pueblo por sus inquietudes. Pues lo que está sucediendo es que están mintiendo. En diversas ocasiones el pueblo ha hecho una presión que entonces los periodistas han preguntado abiertamente a las personas importantes del gobierno. ¿Qué está pasando con la frontera? Estamos demostrando abiertamente y con claridad todas las cosas negativas que la frontera abierta está trayendo al pueblo norteamericano. ¿Y qué es lo que está sucediendo? La Casa Blanca está mintiendo deliberadamente. Se nos está diciendo directamente así a los periodistas, a las ruedas de prensa, se nos está diciendo que se está tomando en cuenta la situación de la frontera, que se está cerrando la frontera, que es mentira que no están entrando más ilegales, y es una total mentira, porque el pueblo americano sí estamos viendo que siguen llegando en miles los ilegales a todas las ciudades norteamericanas y las cosas que ya estaban en un punto difícil ahora ya son caóticas. Se está mintiendo. Entonces, ¿cuál es la razón de mentirle al pueblo norteamericano? De decirle que se está tomando en cuenta el problema de la frontera, que se están deteniendo, que no están entrando más ilegales, y no es la verdad. Está sucediendo todo lo contrario. Incluso hemos llegado al punto que el gobierno que está en mandato ahora en los Estados Unidos ya se quitó la careta y ha demostrado abiertamente que está en contra de lo que el pueblo está pidiendo. Texas y gran parte de la población se volcaron en ellos mismos a hacer lo que debía hacer el Army norteamericano y el gobierno, a cerrar por nosotros mismos la frontera, y no solo
El gobierno ha hecho de la vista gorda, ignorado la situación. Por el contrario, el gobierno ha mandado a las tropas a quitar los cercos que la gente de Texas y que los norteamericanos, que ya no pueden soportar más lo que ocurre con la inmigración ilegal, han tratado de frenar. No estamos ya en paños tibios, estamos actuando abiertamente con la traición y la mentira. Te tengo otra historia muy interesante que te va a demostrar que se nos está mintiendo y tiene que ser por una razón negativa para el país. Como se está jugando con la integridad de las personas norteamericanas en las grandes ciudades, en específico en New York. Está saliendo constantemente en las noticias televisivas el alcalde de la ciudad de New York, los policías de la ciudad de New York, asegurándonos que se están tomando medidas, que se están tomando preso a los delincuentes y que se está comenzando una serie de movimientos para amparar al ciudadano. Es una total mentira. Por la alta violencia que hay en la ciudad, yo me he restringido mucho en las salidas, pero obviamente no puedo anular totalmente todos los movimientos de mi vida cotidiana por miedo. Hay un momento en que hay que afrontar lo que sea. Y así ocurrió anoche. Anoche tuve una invitación a salir, cosa que ya no estaba haciendo yo regularmente, pero lo acepté. Y entonces fui al Alto Manhattan a visitar a un amigo. La primera cosa que está fuera de control. Antes, y pagamos muy caro por eso, la MTA, la organización encargada del subway, mantenía una página en los teléfonos de las personas para orientarnos, para mantenernos al tanto de los arreglos que se están haciendo en las vías, de los desvíos en líneas de trenes, etc. Pues bien, últimamente vamos ya en un punto de vida tercermundista en los Estados Unidos, que ya la MTA no se molesta en informar. De este modo, los viajeros nos vemos completamente abandonados a nuestra suerte. Hoy, para usar las dos únicas líneas que comunican el centro de Manhattan con el Alto Manhattan, son la línea del A y la línea del 1. Pues tomé la línea del 1. No había información ninguna de que hubieran desvíos de trenes ni que hubieran obstrucciones en la línea. Pues llegado a la mitad del viaje, el tren informó que estaban haciendo arreglos en la línea, que no se podía continuar, que debían subir todos los pasajeros a la superficie y tomar un bus que se había puesto para completar la vía del tren subterráneo, que no se podía viajar. Pues bueno, así ya esto es un gran contratiempo. Así se salía a la superficie, tomé un bus y ¿qué tal? Resulta que la compañía de transporte, teniendo la responsabilidad de llevar a todos los usuarios que han pagado la entrada del subway hasta su destino, no importa lo que haya ocurrido, ellos tienen que asumirlo, pues pusieron trenes a donde terminó el viaje del subway. Pusieron buses a donde terminaba el viaje en el subway. Pero ¿qué pasó? Los buses fueron puestos hasta otra mitad del camino y de ahí en adelante sencillamente no había más transporte público. Las personas tenían que arreglárselas como pudieran para llegar a los lugares donde estuvieran cerca, más adelante, donde ya no había tren, ni guagua, ni nada que nos llevara. ¿Te imaginas una situación como esa en un domingo de noche en una ciudad tan poderosa como New York City? Pues bueno, ese fue el primer contratiempo que noté, que son contratiempos de países pobres, no contratiempos de una ciudad tan cosmopolita como New York City. Me tocó caminar una cantidad de cuadras increíbles para llegar a mi destino. Bueno, llegué a mi destino. Cuando terminé la visita y venía de regreso, ya sabía que no podía utilizar el tren 1 porque no tenía movilidad en esa área. Así es que tuve que caminar muchísimo hasta alcanzar el tren A.
Y ahí me encontré con otra mentira que las autoridades y los políticos nos están diciendo a los neoyorquinos constantemente. Llego a la estación donde debía tomar el tren A. Estoy esperando en la plataforma. De momento veo que llegan dos policías y automáticamente sentí esa sensación de wow, qué bueno, porque es tarde en la noche y ahora me siento más protegido. Veo que es verdad que están poniendo policías a patrullar las calles y las estaciones del tren. Pues los dos policías entran a la estación y se detienen unos pasos distantes de mí. Inmediatamente los policías caminan hacia uno de los asientos que hay en las estaciones del tren para esperar el tren, donde había una gente de la calle durmiendo, todo tapado con unos trapos, todo orinado, una cosa bastante desagradable. Los policías llegan, tienen la orden, es lo que nos han dicho la población neoyorquina, tienen la orden de limpiar el subway, de sacar a todos los enfermos mentales y gente que esté pululando dentro del tren. Pues los dos policías llegan, yo estoy observando, se paran delante del callejero que estaba durmiendo, usando todo el asiento, y le dicen: no puedes estar acostado ahí, te tienes que levantar y te tienes que ir. ¿Cuál ustedes creen que fue la reacción del pordiosero que estaba acostado en el asiento? Le gritó groserías a los policías y le dijo que no se iba a levantar. Los policías repitieron la orden 2 veces. El loco que estaba acostado allí siguió diciendo groserías a los policías y no se movió, siguió acostado a la larga. Y entonces veo que los dos policías hacen así, se viran, se van y empiezan a caminar hacia el otro extremo de la estación del tren, dejando al enfermo mental acostado en todo el asiento de la estación del subway y todo orinado. Así que estamos dándole albergue a gente que está llegando, que continúa llegando en estos momentos de manera ilegal. Estamos diciéndole a la población neoyorquina que ya la policía está tomando en cuenta todas las situaciones para defendernos, para que nos mantengamos protegidos. Y están mintiendo. La policía no está haciendo el trabajo. Y lo vi delante de mí. La policía hizo así, se alejó y se pararon mucho más distante. Estoy todavía esperando el tren cuando de pronto veo que llegan dos jóvenes afroamericanos. Uno brinca descaradamente las maniguetas para entrar cuando se paga el subway, la brincó por encima y entonces yo hago así, miro al muchacho hacer eso y me viro totalmente y miro a los dos policías que están mirando en esa dirección también. Y lo hice con todo propósito, como para hacerles ver a la policía que yo era un ciudadano y que yo estaba mirando lo que estaba sucediendo. Pues el muchacho afroamericano que brincó la parte de entrar sin pagar, tuvo todavía el descaro. Él miró, vio que los policías estaban allí y lo dicho, ya la policía no tiene moral ni respeto ninguno en los Estados Unidos. El muchacho descaradamente, mirando a la policía, abrió la puerta de emergencia y dejó pasar a dos morenos americanos más. Delante de la policía, saltando la entrada del tren sin pagar. Y la policía lo permitió. Se mantuvieron fríamente observando toda la delincuencia sin hacer absolutamente nada. Finalmente llega el tren. Esos dos policías están cobrando un alto sueldo justo para hacer su trabajo, para haber limpiado de pordioseros la estación del tren y para haber detenido a los tres afroamericanos que brincaron la entrada del tren sin pagar. Bueno, por si fuera poco, llega el tren. El vagón que queda frente a mí, completamente lleno de pordioseros durmiendo a lo largo sobre los asientos, y los policías que iban a entrar al vagón, cuando vieron la situación, se viraron de espalda, caminaron hacia afuera de la estación del tren y dejaron
a los transeúntes como yo, que iban usando la vía ferroviaria, a su merced, con todo aquel vagón lleno de pordioseros que casi no se podía uno sentar. Esta es la fotografía del momento. ¿Te das cuenta? Entonces vemos en las noticias toda la churre, todo el horror que se está hablando, que es una realidad, sobre la violencia que han traído los emigrantes ilegales. Y entonces nos decimos, bueno, pero tan alta es la violencia que la policía y los políticos están trabajando en ello y sigue la violencia andando. Pues no. Lo que está ocurriendo es que ciudadanos como yo, que salí en la noche, tarde en la noche, pude ver que todo es una mentira, que la policía sigue trabajando el sistema de brazos caídos, donde puede ocurrir la violencia, la delincuencia que sea delante de la vista de los policías, y ellos quedan completamente calmados, fríos, y no hacen absolutamente nada. ¿Qué sucede? ¿Crees que este es un gobierno y un partido por el que hay que seguir votando por fanatismo? ¿Crees que las autoridades norteamericanas y neoyorquinas están haciendo lo correcto o están mintiendo deliberadamente a la población? Te lo dejo de tarea. Te agradezco si has estado aquí hasta este momento. Te doy las gracias por permitirme hacer lo que me gusta y por llevar siempre un rayo de luz donde esté la mentira y la manipulación negativa. Mi espíritu te reconoce y te digo Namaste. Y si te gusta lo positivo y la lucha valiente de los ciudadanos de mérito, sé que volveremos a vernos. Hasta la próxima.